Bueno, bienvenidos. Gracias al Señor que nos permite la oportunidad de servir y de encontrarnos en esta nueva entrega, esta nueva cápsula. Estamos hablando acerca de la Biblia. Estamos haciendo una introducción antes de meternos a estudiar algunos temas bíblicos, teológicos. Queremos hacer una introducción para conocer un poco más de ese libro maravilloso que llamamos Biblia, cómo nos llegó, los materiales, etcétera. Entonces estamos en ese proceso y en ese contexto estamos. Hoy vamos a mirar varios aspectos con respecto a esta Biblia que dijimos que es la revelación especial de Dios. La revelación natural es la que está en la naturaleza, pero esta es la revelación especial y que hoy en día la tenemos en forma tan práctica, en forma de libro, en muchas versiones y a precios asequibles, hasta la regalan. Es una gran bendición, cosa que a veces no valoramos cuando no conocemos la historia. Entonces quiero compartir un poquito de esto. Preguntas: ¿sobre qué materiales se escribió la Biblia? Cuando hablamos de la Biblia, tenemos que ponernos en el lugar de los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como para poder dimensionar lo que implicaba para ellos la Biblia. La Biblia se escribe, nosotros hoy en día escribimos sobre papel muy cómodo, muy barato, muy sencillo, pero en esos entonces no existía el papel como tal. Entonces, ¿sobre qué escribieron ellos la Biblia? Normalmente sobre cueros que se llamaron pergaminos por la ciudad de Pérgamo, donde más se producían estos materiales. Era un material más o menos parecido a esto. No sé si alcanzarán a notar que esto es un cuero, es puro cuero fino. Y obviamente esto dura bastante, entonces era un material muy usado. Pero también se usaban los papiros. Los papiros eran un material, acá tengo un papiro que alguien me trajo de Israel, un gran regalo. Y observen la textura. Tenemos líneas horizontales, verticales, se sobreponen para formar algo grueso y poder dibujar, poder escribir sobre ellos. Entonces, esto es un papiro. Mire la textura, es más o menos fuerte. Tanto así que hacían pequeños hilos, los tejían y hacían sandalias. Entonces, este es un papiro. Y en papiros también se escribía sobre láminas. Mire, por ejemplo, bueno, aquí hay un versículo, aquí está esto es muy nuevo, muy moderno, pero en los tiempos bíblicos se usaba la cerámica también. Tengo aquí lo único que conseguí como de barro para tener una idea. Esto es barro. De pronto usted, si tiene en su casa tejas de barro, podrá entender más o menos cómo esos materiales, si se escribe cuando están frescos, puede conservarse por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces se usaban vitelas. Vitelas era cuero de novillos que eran muy bien frágiles, bien flexibles, eran muy buenos para eso. Entonces las ostras o cerámicas, ostraca, también tablas de arcilla, que es como de barro. También se usaban las tablas de piedra. Ustedes recuerdan que cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí, que le iba a entregar las tablas de la ley, y le entregó las tablas, fue sobre tablas de ¿qué? De piedra. Entonces, obviamente, el material de la piedra dura muchísimo más, y de hecho hay muchos de los mayores y más antiguos hallazgos que hay sobre la piedra. Pues están en ese material que es de piedra. Está el códice papiro o pergamino, que es en forma de libro. Bueno, ya eso fue cerca del año, creo que 65, 60 después de Cristo. Normalmente los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se escribían en papiros y estos se enrollaban. Usted puede mirar aquí un ejemplo. Un rollo tenía 2 palos. Se hacían tiras largas, bien largas, y aquí con un palito aquí para poderla enrollar, y en la medida que se iba leyendo se iba desenrollando.
Cuando usted lee en la Biblia que, por ejemplo, que Jesús entró a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías, en realidad no es libro, porque es que nosotros entendemos por libro esto, ¿sí? Pero no, cuando Reina Valera pone libro, pero en realidad son rollos. En Apocalipsis, voy a leerle aquí que lo tengo a la mano, Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. El libro. Entonces, siempre que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento la palabra libro, debemos traducirla como rollo, por lo que les estamos diciendo que eran, ya sea de papiro o sea de cuero, eran rollos. Bueno, entre otras cosas, la palabra papel viene de papiro. Este es el origen. Entonces, estos fueron los materiales en los cuales, bueno, les decía que el códice son entonces ya una hoja que las ponen varias hojas, las cosían con cáñamo, con cuero, y así se formaban ciertas, fue lo que hoy se conoce como el comienzo de un libro. Obviamente esto es muy grueso y, por ejemplo, en un evangelio, el evangelio de Marcos, que es pequeño, eso queda bien grueso. Entonces no era como tan práctico como lo que nosotros hoy en día tenemos, ¿cierto? Porque esto sucedió fue gracias a Gutenberg en Alemania en el año 1450, después de muchos intentos, de muchos experimentos en secreto, por fin sacó y puso al mundo al servicio la imprenta. Entonces ya la imprenta sacaban muchas copias, una máquina que sacaba muchas copias, entonces facilitó y se divulgó el conocimiento, pero en los tiempos bíblicos tocaba de esta manera. Entonces no era fácil tener un libro y tener la Biblia completa menos. Eso no se podía porque eso era complicado, porque cuando Pablo escribía, por ejemplo, era un rollo o carta, pero en forma de rollo, y los mandaban a las diferentes iglesias. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo llegó a establecerse una lista de libros o de rollos, tradúzcase rollos, por lo que estamos diciendo, sobre esto. Entonces, bueno, un detalle más que es importante es los materiales con los que escribían. Bueno, nosotros tenemos lapiceros y plumas y cosas muy sofisticadas, pero en ese entonces tenían que usar, era para la piedra, obviamente, el cincel con otra piedra, ¿no? Un cincel para escribir sobre piedra. Para escribir sobre los cueros o sobre la arcilla, ellos utilizaban unos materiales metálicos bien puntudos para que poder escribir antes de que la arcilla se secara, obviamente, ¿no? Entonces, este era otro material. Y para escribir sobre los papiros, sobre los cueros y sobre los pergaminos, los papiros o sobre los pergaminos, el cuero, utilizaban un junco que le hacían una puntica y con eso escribían. La tinta normalmente era carbón con goma y agua y otro material que le servía de tinta. Nosotros vemos en películas de Simón Bolívar que cogían, ya era una pluma, untaban en la tinta y escribían. Bueno, hasta llegar a nuestro lapicero que tenemos hoy en día. Algo importante para resaltar es que un papiro era demasiado costoso. Un papiro, bueno, este está un poquito grande, pero los que se usaba para escribir la Biblia era un poquito más angosto y más cortico, era más o menos de 20 por 25. Una hoja de papiro ya lista para escribir valía alrededor de 2 salarios mínimos, dos denarios, que era un trabajador normal se ganaba un denario en el día. O sea, esta hojita le valía 2 días de trabajo. Eso por un lado. El hecho de escribir en la hoja, una hoja escrita, ya sea de una hoja de un evangelio, de una carta, en fin, eso costaba alrededor de 25 denarios.
Entonces estamos hablando de por la escritura, porque no cualquier persona lo podía hacer. Tenía que ser gente experta. Y ustedes recordarán, por ejemplo, que Moisés fue llevado y fue preparado con la educación de Egipto. Él aprendió, bueno, como todos los que tenían que estar al servicio del rey, la familia del rey, la mejor educación. Por eso nosotros encontramos tanto material. Pablo como Moisés como un gran estadista que escribió libros, que tenía control, registro, que salimos de tal lugar, que seguimos a tal lugar, y el Señor siempre le decía, escribe, escribe, escribe. Entonces, era gente experta, capacitada, y eso costaba mucho dinero. Entonces, escribir una hoja de papiro traducía, sacarle una copia, coger un original y sacarle copia, eso le valía 25 denarios. Entonces, imaginémonos, la hoja con su escritura son 27 denarios. Pongámosle, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, unas 30 hojas. ¿Cuánto valía? 810 denarios. O sea, era el trabajo, lo que se ganaba en 810 días de trabajo duro para tener solamente el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Entonces, fíjese que no era fácil que cualquier persona tuviese siquiera un evangelio. Eso era para gente muy sofisticada, para gente que tenía los recursos. Bueno, más adelante ya el Imperio Romano estableció, utilizando los esclavos, utilizó a 50 esclavos en un recinto así semirredondo, y había alguien que estaba dictando, y los 50 esclavos estaban ahí, obviamente preparados, capacitados, únicamente era para eso, y ellos iban copiando lo que les iban dictando, la lectura de algún libro, etc. Entonces así facilitó más sacar copias, por así decir, eran las fotocopiadoras humanas. Entonces eso facilitó, pero ya estamos hablando del Imperio Romano, pero antes era muy complicado y muy costoso. Entonces, bueno, espero que esto nos ayude como para valorar y entender que cuando miramos de los libros del Nuevo Testamento, no lo podían tener agrupadito así como libro, porque esto fue a partir del 1450 que se inventó la imprenta, y poco a poco en Europa y hacia el mundo se llevó, y con el apoyo de los chinos que elaboraron un papel muy fino, muy adecuado, y todo eso ayudó para que el conocimiento y toda la cultura y todos los libros antiguos se pusieran, y nos llegó así en forma de libro. Aquí tenemos 27 y 29, 66 libros en esto tan pequeño, muy práctico, pero en la antigüedad no fue así. Tengamos siempre en mente eso, porque es muy importante mirar cómo se desarrolló este proceso. La pregunta ahora, ¿cómo se organizó el canon del Antiguo Testamento? El canon viene de una voz semítica que quiere decir Kaneg, se pronuncia Kaneg, después llegó a pronunciarse como caña, y de ahí viene la palabra canon. Una caña recta servía para trazar una línea recta, obviamente. Entonces se usaba para hacer dibujos, para gráficos, y de ahí viene la palabra canon. Entonces canon es la regla, pero una regla no solo que traza líneas, sino que trazaba un estilo de vida recto delante de Dios, un estilo de vida de acuerdo a los principios de Dios. Entonces tiene también ese sentido. De ahí la palabra canon, de caña, de cane, la voz semítica. El canon del Antiguo Testamento, cuando entonces nos referimos al canon, es cuáles son los libros canonizados, cuáles son los libros que se reconocen como autoridad, como palabra de Dios, y que forman parte de la iglesia en el Antiguo Testamento. El proceso comenzó en el año 621 a.C. Josías, dice la Biblia que Josías halló el libro de la ley de Moisés, y él se empezó a leer el libro de la ley, y esto revolucionó su vida, porque el pueblo de Dios estaba viviendo en contra de los principios que Dios había enseñado, que Dios le había entregado a Moisés. Esto trajo un gran avivamiento en Israel, y entonces se comenzó a valorar muchísimo los libros, y de ahí se comienza como a coleccionar, a cuidar,
por decreto imperial los libros y comienza el proceso de organizar los libros. Entonces ese proceso comenzó en el año 621 y siguió hasta los tiempos de Esdras, de Nehemías. Nosotros encontramos capítulo 8, 9, 10, que el Esdras leía al pueblo, ellos, los libros de la ley. Ellos tenían esos libros y los leía y el pueblo se sentaba básicamente, o se congregaba, era a escuchar. ¿Por qué? Porque no todos tenían Biblia, no todos tenían libros o rollos, dijimos. Entonces la gente básicamente era eso. Cuando la gente iba a una sinagoga, ya en los tiempos más cercanos a los tiempos de Cristo y en los tiempos de Cristo, era eso, ir a escuchar la ley de Dios, ir a escuchar porque no podían cada uno llegar con su Biblia como hoy en día, sino que era sencillamente ir a escuchar. Entonces ese proceso comenzó en el 621 a.C., siguió con Esdras, con Nehemías, y en el año 280 se conoce el canon alejandrino. El canon alejandrino es lo que se conoce también como la Biblia de los 70. Se llama 70 porque fueron 72 sabios en realidad, los que fueron escogidos, seleccionados, los más eruditos, los más capaces, para tomar las escrituras del Antiguo Testamento que fueron escritas, a ver si la tengo acá, sí. La Biblia hebrea. Tomaron los escritos del Antiguo Testamento que estaban en hebreo, pero resulta que las nuevas generaciones no hablan hebreo, era griego. ¿Por qué? Bueno, creo que lo mencionamos antes, pero para recordar que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el conquistador griego, cuando conquistaba una provincia, él imponía el griego como el idioma oficial. Por ley se enseñaba en las escuelas públicas el griego. Y entonces eso, las cartas, las actas, todo era en griego. Entonces el griego minó en todas las civilizaciones, todas las culturas, todo. De hecho, en nuestra Biblia, en nuestro diccionario, busca una palabra y dice del griego tal, ¿cierto? Todavía imagínense la influencia. Entonces, resulta que los niños iban a las escuelas, aprendían el griego, pero la palabra del Señor, la ley del Señor, el Antiguo Testamento era en hebreo. Entonces se escogieron 72 hombres que fueron los encargados de traducir, de tomar del hebreo y pasarlo al griego. Y es lo que conocemos hoy como la Septuaginta. Es una versión muy importante porque estamos hablando de antes de Cristo. Quiere decir que Cristo leyó y los apóstoles la que usaron fue la Septuaginta. Leyeron el Antiguo Testamento en griego, o sea, la Septuaginta que tradujeron en ese 280 años antes de Cristo. Entonces, continuando con la realización del canon del Antiguo Testamento, ya en el 280 a.C., el canon alejandrino con la Septuaginta o los 70, pero después, cuando se concretó definitivamente la lista de libros del Antiguo Testamento, tal como la conocemos hoy, fue en el concilio de Jamina o Yanmina, en el año 90 después de Cristo. Entonces mire que estamos eso tardó bastantes siglos. Ahora, esto que nos ayude ¿para qué? Para valorar lo que nosotros tenemos hoy en día. Lo uno, era costoso tener una Biblia, pero lo otro, tampoco la gente sabía leer. Yo no sé si ustedes, su tatarabuelo, los más jóvenes, o su abuelo, o sus padres en algunos casos, no tenían mucha educación. Mi padre, por ejemplo, terminó escasamente la primaria. Mi mamá terminó segundo año de primaria. Y no estamos tan viejos, no estamos hablando de muchos siglos atrás. Entonces imagínense 1000 años, 1500 años atrás. Entonces no había la educación, no había la plata tampoco para tener al menos un libro de Moisés. Entonces, gracias al Señor, gracias a la tecnología, cómo todo esto bendice nuestra vida. Que esto nos ayude para valorar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra entrega.